17 de octubre de 2024. Base avanzada Shiraz 4, al sur de Irán. A las 3:46 de la madrugada, en medio de un bombardeo masivo que dejó 7 muertos y 13 heridos, un soldado israelí simplemente desapareció. No hay video de su fuga, ni testigos, solo un fusil tirado en el barro, un chaleco antibalas abierto y huellas que se desvanecen en la arena. Durante 6 meses, nadie supo si fue capturado, desertó o murió. Pero entonces, un dron de reconocimiento israelí que sobrevolaba la frontera detectó una figura caminando sola entre las ruinas. No llevaba uniforme, no respondía a señales, y su comportamiento era imposible de explicar. Lo que descubrieron después dejó perplejos incluso a los analistas militares más escépticos. ¿Qué le ocurrió realmente al soldado desaparecido? Hoy te contamos su historia, y al final queremos saber tu opinión. ¿Tú qué crees que pasó? Suscríbete y activa la campana para no perderte casos como este. Nadie se une a las fuerzas especiales de su país por casualidad. En el caso de Jonathan Halevi, su historia empezó con un juramento que hizo a los 11 años, tras presenciar el funeral de su primo mayor, muerto en combate durante una operación secreta en Gaza. Desde entonces, vivió con un solo objetivo: servir, proteger y algún día regresar con vida. Lo que nunca imaginó es que se perdería sin dejar rastro, no en una guerra, sino en un silencio imposible de explicar. Jonathan tenía 27 años cuando fue desplegado en la Operación Sombra del Desierto, una misión que oficialmente nunca existió. En su hoja de vida figuraban cursos en combate urbano, reconocimiento aéreo y una especialización en contrainsurgencia. Era un soldado metódico, serio, respetado, pero también era alguien con una tristeza callada que pocos conocían. Una especie de dolor antiguo, como si llevara sobre los hombros más peso del que le correspondía. Vivía solo en un pequeño apartamento en Beersheba, sin pareja estable, sin hijos, sin padres vivos. Solo tenía una hermana menor, Daniela, que trabajaba como enfermera en Tel Aviv. La relación entre ambos era cercana, aunque las misiones largas y secretas habían dejado largas pausas sin contacto. En sus últimos mensajes, Jonathan hablaba de algo extraño, de sueños recurrentes, de ruidos que escuchaba por la noche, incluso dentro de su tienda de campaña. No sé qué es, Dani, pero no duermo bien. Siento que hay algo allá afuera que me está esperando. Cuando la unidad Víbora 3 recibió la orden de infiltrarse en un área montañosa del sur de Irán, a 30 kilómetros de la frontera, la información era escasa. Se trataba de destruir una instalación oculta en una cueva, presuntamente usada para transferencias ilegales de tecnología balística. El equipo debía ingresar de noche, colocar cargas, recolectar datos y salir antes del amanecer. Eran 9 soldados. Jonathan era el número 5. Antes de partir, dejó grabado un mensaje de voz encriptado, que por protocolo se almacenaría en caso de desaparición o muerte. Su contenido no ha sido revelado. Solo se sabe que comienza con las palabras: "Si estás escuchando esto, significa que algo salió mal". El viaje hacia la frontera fue tenso. Atravesaron zonas rurales en silencio absoluto, ocultándose entre matorrales y afloramientos rocosos. A las 02:40 am del 17 de octubre, alcanzaron una colina con vista directa al objetivo. Todo estaba cubierto por una bruma espesa, y el aire tenía un olor metálico que varios miembros del equipo notaron. Algunos lo atribuyeron a sulfuro, otros a pólvora antigua. Uno de los operadores más jóvenes, Ben Sahar, diría más tarde en su informe: "Era como si el terreno no quisiera que estuviéramos allí, como si algo nos rechazara". Jonathan no hablaba mucho durante la marcha, pero hubo un momento en que se detuvo, levantó la mano y murmuró. ¿Escucharon eso? Nadie oyó nada, solo el viento, pero él insistió. Había una voz, lejísima, como un canto, pero distorsionado. El comandante le pidió que siguiera, sin más explicaciones. Era común que el estrés produjera percepciones erráticas en misiones como esta, pero esa no sería la última vez que alguien del equipo mencionara sonidos inexplicables. A las 03:14 comenzó el ataque. 2 explosiones sincronizadas sacudieron la montaña. Las cargas hicieron colapsar la entrada de la cueva y el equipo comenzó su retirada.
Fue en ese preciso momento que algo salió terriblemente mal. Nadie entendió cómo ni por qué, pero comenzaron a recibir fuego desde una colina opuesta. No era fuego enemigo regular, eran disparos erráticos, intermitentes, sin precisión, como si vinieran de alguien que disparaba sin ver, o que no sabía usar un arma. En la confusión se perdió contacto con 2 soldados. Uno apareció 15 minutos después, herido en el brazo. El otro fue hallado muerto al amanecer. Y Jonathan simplemente desapareció. No hubo rastro de su cuerpo. No se oyeron gritos. No se activó ninguna señal de emergencia, ni se disparó su arma. Los sensores térmicos del dron no detectaron movimiento de su lado, pero su equipo sí encontró algo inquietante. Su mochila, tirada en medio de una zanja, vacía, como si alguien la hubiera sacudido con violencia. Su rifle estaba a un lado, apoyado en una roca, perfectamente limpio. Y lo más extraño, su placa de identificación estaba doblada, como si algo muy pesado hubiera caído sobre ella. Durante horas, sus compañeros buscaron alrededor. Nada, solo arena, rocas y ese aire cargado de algo que nadie podía nombrar. El regreso a la base fue silencioso. Ningún soldado dijo una palabra en todo el trayecto. Al llegar, se inició el protocolo de desaparición. Bloqueo de comunicaciones, informe preliminar, notificación a familiares. Daniela Halevi recibió la noticia mientras estaba de guardia en la sala de emergencias. No lloró de inmediato. Dijo solo una frase. Él me lo advirtió. Desde ese día todo se volvió incertidumbre. La versión oficial era simple. Desapareció en combate. Pero internamente algo no cuadraba. La grabación de audio ambiental que llevaba uno de los soldados captó un murmullo de fondo durante el ataque. Un sonido que los analistas no pudieron identificar. Podría ser viento o algún animal salvaje, dijeron. Pero la frecuencia era distinta, casi humana y a la vez completamente imposible. Mientras tanto, Daniela comenzó su propia investigación. Recorrió foros militares, habló con exsoldados, escribió a medios que nunca respondieron, hasta que, medio año después, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Un dron de patrullaje israelí, en misión rutinaria, captó una figura moviéndose sola en una región desértica cerca de la antigua ciudad de Bam, a más de 200 kilómetros del punto donde Jonathan desapareció. Era un hombre alto, descalzo, con la ropa hecha jirones. Caminaba en línea recta sin desviarse nunca, y lo más perturbador, en ningún momento alzó la cabeza ni respondió a señales térmicas ni auditivas. Parecía dormido, pero caminaba. Cuando los técnicos analizaron el video en cámara lenta, uno de ellos notó un detalle escalofriante. El movimiento de sus brazos y piernas no coincidía con un patrón humano normal. Era como si cada paso estuviera guiado desde fuera, como una marioneta. El video fue clasificado como nivel alfa y ocultado de la opinión pública. Solo unos pocos en el gobierno israelí vieron los fragmentos, pero alguien filtró una captura de pantalla a una fuente anónima. Y esa imagen llegó hasta Daniela. Ella, sin dudarlo, confirmó: ese es mi hermano. ¿Fue Jonathan secuestrado y manipulado por alguna tecnología desconocida? ¿O estamos frente a algo que desafía completamente nuestra lógica? Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió en esa misión? ¿Quién o qué se llevó a Jonathan? ¿Y por qué 6 meses después apareció caminando como si no fuera él? Déjanos tu comentario abajo. ¿Desde qué país estás viendo este video? ¿Crees en explicaciones sobrenaturales o en operaciones militares que van más allá de lo que se nos permite saber? Si te ha impactado esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana. Porque lo que viene a continuación es aún más inquietante. La noche del 17 de octubre fue, según todos los reportes, inusualmente silenciosa. Más allá del breve enfrentamiento que duró escasos minutos, no hubo actividad en la zona que justificara la desaparición de un soldado entrenado como Jonathan. Y sin embargo, a las 3:46 am, su rastro se evaporó del terreno como si hubiera sido absorbido por el desierto mismo. El teniente Barak Niman, jefe de la unidad Víbora 3, fue el último en verlo con vida. Según su testimonio, Jonathan se encontraba a poco más de 3 metros de él, cubriéndose detrás de una formación rocosa en posición defensiva.
Había silencio en ese instante, una calma densa apenas rota por ráfagas lejanas. Lo vi mirar a la izquierda, como si algo le llamara la atención. No gritó, no respondió, solo se levantó, dio 2 pasos hacia la oscuridad y no volvió. Inicialmente, pensaron que había corrido hacia una posición más segura, pero cuando el tiroteo cesó y empezaron a reagruparse, no apareció. La primera búsqueda duró 7 minutos. Lo llamaron por radio, usaron su apodo e incluso activaron un emisor de señal ultrasónica. Nada. Luego un operador con visión nocturna divisó una sombra en movimiento entre los matorrales. Corrieron hacia allí. Lo que encontraron fue su fusil imitador en el suelo, perfectamente alineado. La linterna aún encendida, pero sin señales de lucha, ni huellas visibles en la dirección opuesta. La escena fue desconcertante. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado limpio. A las 4:00 am se activó el protocolo Fantasma, desaparición sin testigos en zona de conflicto activo. Durante los siguientes 40 minutos, el equipo peinó un radio de 800 metros, usando infrarrojos, drones y sensores de movimiento. Lo único que encontraron fue un círculo irregular marcado en la arena, de aproximadamente 1 metro de diámetro, donde la temperatura del suelo era 11 grados más alta que el entorno. Es como si algo hubiera estado allí, emitiendo calor. Pero no hay cuerpo, ni restos, ni nada que lo explique, declaró uno de los técnicos. Más tarde, al revisar las grabaciones de audio de las cámaras corporales, un detalle emergió. En los 2 minutos previos a la desaparición, el micrófono de Jonathan captó un zumbido muy agudo, imperceptible para el oído humano, pero detectable en la frecuencia espectral. No era interferencia electrónica, era un tono continuo, como el de una nota sostenida, una frecuencia pura, sin oscilaciones. El Ministerio de Defensa no emitió ningún comunicado al respecto. Oficialmente, Jonathan fue declarado desaparecido en combate. Pero dentro de los pasillos más secretos del Estado Mayor, comenzó a circular una pregunta incómoda. ¿Podía un ser humano simplemente desvanecerse? 3 días después, un grupo de reconocimiento regresó al sitio. Esta vez, sin prisa, con más equipos. Encontraron algo que antes no estaba. Un trozo de tela, del mismo material que las camisetas interiores del uniforme militar israelí, atrapado entre 2 rocas, a más de 400 metros del punto donde fue visto por última vez. Estaba limpio, sin sangre, pero tenía una marca extraña, una línea negra curva que parecía dibujada con tinta o carbón. No correspondía a ningún símbolo militar, y nadie supo identificarla. Daniela Halevi, al enterarse de esta nueva pista, pidió una copia del fragmento para hacer un análisis por su cuenta. En un laboratorio privado de Tel Aviv, un microbiólogo forense detectó en la tela una sustancia inusual, un compuesto orgánico que no se correspondía con ninguna flora o fauna conocida de la región. Es como una proteína, pero su estructura es anómala. No se comporta como ninguna sustancia terrestre, dijo en su informe. Mientras tanto, los días pasaban y la historia de Jonathan comenzaba a desvanecerse en el olvido. La mayoría de sus compañeros fueron reasignados. 2 pidieron la baja por motivos psicológicos. Uno de ellos, sin dar explicaciones, abandonó el país. El comandante Barak Niman fue transferido a una unidad de inteligencia en Jerusalén y se negó a hablar del caso. Pero para Daniela, el silencio no era una opción. Empezó a publicar fragmentos de la historia en foros militares alternativos, usando seudónimos. Compartió detalles omitidos por los reportes oficiales, y pronto, otros casos similares comenzaron a emerger. Uno en Afganistán en 2013, otro en el sur de Siria en 2019. Todos tenían patrones inquietantemente parecidos: soldados entrenados, desapariciones sin rastro, zonas remotas y extraños sonidos o marcas en el terreno. ¿Estamos ante un patrón que ha sido deliberadamente ocultado? Una de las teorías más inquietantes provino de un exanalista de la inteligencia británica que, bajo anonimato, contactó a Daniela. Le habló de un archivo clasificado llamado Proyecto Umbral, una base de datos de incidentes militares con elementos no convencionales. Según él,
Existían al menos 14 casos documentados de desapariciones similares desde 1998, todos con un elemento común. Antes de desaparecer, los soldados reportaban sensaciones o percepciones extrañas. No es que huyeran, es como si algo los llamara y ellos respondieran. La familia de Jonathan presionó al gobierno para reabrir el caso. La petición fue ignorada. Entonces Daniela filtró la historia a un periodista extranjero y fue así como, meses después, una cadena europea divulgó el caso de El soldado que se desvaneció. El video fue rápidamente censurado en varias plataformas, pero para entonces ya había sido compartido miles de veces. Una semana después de esa emisión, apareció el video del dron. Lo que captó esa aeronave no tripulada fue tan impactante que, según fuentes anónimas, provocó una crisis interna en el Ministerio de Defensa. La figura que caminaba por el desierto tenía una contextura similar a la de Jonathan, pero su rostro estaba cubierto con una especie de manto o capucha que no formaba parte de ningún uniforme militar conocido. Lo más escalofriante, al ampliar el video con inteligencia artificial, se percibía que bajo la capucha no había sombra, ni rasgos faciales. Era una silueta humana que caminaba, pero no proyectaba sombra visible, y su cabeza, bajo la luz solar, no generaba puntos de reflexión como si absorbiera la luz. Los expertos en imágenes no supieron explicar el fenómeno. Podría ser una falla del sensor, dijeron algunos, pero otros no estaban tan seguros, porque en el último segundo de la grabación, antes de que el dron perdiera contacto, se ve algo más. La figura se detiene y gira la cabeza como si supiera que estaba siendo observada. Ese único gesto bastó para desatar el pánico. Desde entonces, no se ha vuelto a ver nada similar, pero Daniela sigue buscando respuestas. Ha convertido su apartamento en un centro de investigación. Tiene mapas, notas, recortes, grabaciones, todo ordenado en una línea de tiempo perturbadora. Y cada noche antes de dormir, mira el video filtrado y se hace la misma pregunta. ¿Qué le hicieron a mi hermano? Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que fue una simple desaparición en combate? ¿O algo mucho más oscuro está ocurriendo en las sombras de los conflictos armados? Escríbenos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este video? ¿Has escuchado casos similares? ¿Crees en fenómenos que no podemos explicar con la ciencia? Tu opinión importa. Y tu voz puede ayudar a mantener viva la memoria de aquellos que desaparecen sin dejar rastro. No olvides dejar tu like, compartir este video, suscribirte y activar la campana, porque lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte cambiará por completo tu forma de entender esta historia. El amanecer del 17 de octubre de 2024 marcó el inicio oficial de la desaparición de Jonathan Halevi. Pero en realidad, la investigación comenzó en desventaja desde el primer minuto, no porque faltaran recursos, sino porque nadie sabía exactamente qué estaban buscando. A las 06:10 AM, menos de 3 horas después de que Jonathan fuera visto por última vez, se desplegó el primer equipo de búsqueda terrestre. Estaban conformados por 8 soldados de la Unidad de Rastreo 636, especializados en encontrar combatientes perdidos, incluso en terreno hostil. La zona había sido parcialmente asegurada, aunque seguía siendo extremadamente peligrosa. Las minas, los francotiradores y la posibilidad de emboscadas hacían de cada paso un riesgo calculado. En el cuartel de operaciones, el comandante Barak Niman entregó una copia del mapa topográfico y marcó con precisión los últimos movimientos del desaparecido. Los rastreadores lo escucharon en silencio. Uno de ellos, el capitán Jair Moore, luego declararía: «Todo era lógico, hasta que vimos el punto exacto donde desapareció. Esa zona simplemente no tenía sentido. El terreno era irregular, lleno de pequeñas depresiones, arbustos secos y rocas dispersas. A simple vista, nada parecía fuera de lo común. Pero al examinarlo de cerca, notaron algo perturbador. La arena estaba compactada en ciertos puntos, como si algo extremadamente pesado hubiese estado allí brevemente. En otras zonas, las plantas estaban quebradas, pero sin huellas humanas visibles. Y lo más extraño, una fila de piedras había sido dispuesta en forma de semicírculo, con una precisión que parecía deliberada.
Los rastreadores tomaron fotos, recolectaron muestras y enviaron un reporte preliminar. El rastro del desaparecido se detiene abruptamente. No hay señales de forcejeo ni rastros de arrastre. No hay restos biológicos ni indicios de muerte. El caso no encaja en ningún patrón conocido de desaparición en combate. Mientras tanto, el Comando Central solicitó apoyo aéreo. 3 drones fueron desplegados en un patrón de búsqueda radial. Volaron por 6 horas, captando imágenes en infrarrojo, térmicas y espectrales. No hallaron cuerpos ni señales de movimiento, pero sí detectaron una anomalía térmica persistente en el mismo sitio donde se encontró la marca circular en la arena. Era como si la Tierra conservara calor durante más tiempo del natural. Esa anomalía fue explicada oficialmente como efecto geotérmico, pero los geólogos del ejército no estuvieron de acuerdo. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, afirmó: "No hay actividad volcánica ni geotérmica en ese sector. La explicación oficial no se sostiene". La búsqueda se extendió durante 5 días. Cientos de kilómetros fueron recorridos por aire y por tierra. Se utilizaron perros rastreadores, sensores de movimiento enterrados, micrófonos ambientales y cámaras ocultas. Nada. Jonathan se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Daniela Halevi, desesperada por respuestas, se presentó en la base militar exigiendo hablar con los altos mandos. No la dejaron pasar. Le dijeron que todo estaba bajo control, pero desde el primer día tuvo la sensación de que algo más estaba ocurriendo. No era solo la desaparición, era el silencio, la manera en que todos evitaban darme detalles, como si supieran algo y no quisieran decirlo. Durante las semanas siguientes, Daniela contactó a varios soldados que estuvieron en la operación. La mayoría se negaron a hablar. Solo uno aceptó verla en secreto. Se encontraron en un estacionamiento subterráneo, en Haifa. No quiso revelar su nombre, pero le dejó una advertencia: no sigas buscando. No fue una emboscada. No fue un escape. No fue humano. Si escarbas más, te vas a arrepentir. La advertencia no la detuvo. Al contrario, la impulsó. Fue entonces cuando apareció una oportunidad inesperada. Un periodista de investigación israelí, conocido por su cobertura de temas censurados, se interesó en el caso. Su nombre era Matan Koren. Juntos comenzaron a recolectar datos, consultar fuentes, revisar grabaciones, solicitar documentos. Muy pronto, se toparon con obstáculos burocráticos inusuales: archivos bloqueados sin explicación, llamadas sin respuesta, advertencias veladas. Alguien estaba activamente impidiendo que se supiera más. Koren logró acceder, gracias a una fuente anónima, al informe completo del análisis forense del fusil de Jonathan. Allí encontró algo desconcertante. No había rastros de ADN, ni siquiera de su dueño. Ni sudor, ni huellas, ni partículas de piel, como si el arma hubiera sido esterilizada. Pero eso era imposible. Fue hallada apenas minutos después de su desaparición. ¿Quién limpió ese fusil? ¿Y por qué? Mientras tanto, la opinión pública comenzaba a enterarse del caso. En redes sociales, la historia circulaba como rumor: soldado fantasma, desaparición en Irán, el hombre que fue tragado por la tierra. Las teorías iban desde lo paranormal hasta experimentos secretos. Algunos incluso hablaban de abducciones. Pero no había pruebas, solo especulaciones. A nivel oficial, el caso fue cerrado provisionalmente a los 45 días. La causa: desaparición durante operación clasificada, presunción de fallecimiento. Jonathan fue dado de baja y su familia recibió una compensación, pero Daniela la rechazó. No pueden comprar el silencio con dinero. Mi hermano está vivo, en algún lugar, lo sé. Fue entonces cuando comenzaron a llegarle mensajes extraños, correos sin remitente, fragmentos de imágenes, coordenadas de lugares abandonados. Un patrón comenzó a emerger. Todos esos puntos tenían relación con antiguas instalaciones militares subterráneas de la Guerra Fría. ¿Acaso alguien la estaba guiando hacia algo? ¿O era una trampa? Una noche, recibió un paquete sin remitente. Contenía un objeto pequeño, un cilindro metálico de apenas 5 centímetros, con inscripciones en un idioma que no reconocía. Dentro había un microchip,
y al conectarlo encontró un archivo de audio. Solo duraba 19 segundos. Era una grabación distorsionada, casi ininteligible, pero al final se escuchaba claramente una voz y decía: «Danny, no entres allí, no soy yo». El archivo fue analizado. Los técnicos confirmaron. La voz correspondía a Jonathan, pero tenía un eco extraño, como si hubiera sido grabada en un espacio cerrado, bajo tierra. ¿Dónde fue grabado ese mensaje? ¿Cómo llegó hasta Daniela? ¿Y quién lo envió? A esa altura, la investigación oficial estaba completamente estancada, y las pocas personas que sabían más comenzaron a desaparecer del radar. El periodista Matan Koren dejó de responder. Su último mensaje a Daniela fue corto: «Lo encontré. No estoy solo. Si no regreso, quémalo todo». Hasta el día de hoy, Koren sigue desaparecido. La historia de Jonathan Halevi es ya más que un caso militar. Es una herida abierta en el corazón de su familia, una sombra que crece con cada año que pasa y una advertencia silenciosa para todos aquellos que se atreven a buscar respuestas donde nadie más se atreve a mirar. ¿Qué pasó realmente esa noche en las montañas de Irán? ¿Quién o qué se llevó a Jonathan? ¿Y por qué todos los caminos parecen conducir a lugares que oficialmente no existen? Queremos saber lo que piensas. ¿Crees que el ejército oculta una verdad demasiado perturbadora o que algo más allá de lo humano está actuando en zonas de conflicto? Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? ¿Conoces otros casos similares? ¿Crees que Jonathan aún está vivo en algún lugar del mundo? Si este caso te conmueve tanto como a nosotros, apóyanos con un like, comparte este video, suscríbete y activa la campana. Porque lo que está a punto de descubrirse en la siguiente parte podría ser lo más inquietante hasta ahora. Han pasado casi 8 meses desde la desaparición de Jonathan Halevi. El caso ha sido archivado, la familia ha sido silenciada y los medios lo han borrado de su agenda. Pero entonces, en una región donde ya no se esperaba encontrar nada, sucede algo que lo cambia todo. Es 6 de junio de 2025. Un convoy de reconocimiento de la Fuerza de Defensa israelí, desplegado en la región de Sistán, al este de Irán, se detiene por problemas técnicos. Uno de los operadores se aleja del grupo para encontrar una señal de comunicación y entonces ve algo en la distancia, un destello metálico semienterrado en la arena. Se acerca, escarba con las manos y lo que encuentra parece sacado de una pesadilla. Es una pequeña caja de acero, sin inscripciones. Está oxidada, abollada pero intacta. Cuando la abre, encuentra 2 objetos en su interior: una fotografía rota y una cadena con una placa militar. La placa pertenece a Jonathan Halevi, pero eso no es lo más perturbador. La fotografía muestra a un grupo de personas, no soldados, en lo que parece ser una habitación subterránea. Las paredes son de concreto sin pintar, iluminadas por una luz blanca muy tenue. Al fondo hay una figura encapuchada, y al frente, entre las sombras, el rostro de Jonathan, o algo que se parece a él. Su piel está pálida, casi grisácea. Sus ojos parecen más oscuros. La expresión es vacía, como si estuviera presente, pero no consciente. La caja es trasladada en secreto a una base militar en Israel. Solo 2 personas del alto mando tienen acceso a su contenido, pero una de ellas, conmovida por lo que ve, decide contactar a Daniela y en una reunión clandestina le muestra los objetos. Daniela queda paralizada, reconoce la placa. La había visto miles de veces colgada en el cuello de su hermano, pero la foto es otra cosa. Ese no es Jonathan, o al menos no como lo recuerdo, dice entre lágrimas. A partir de este hallazgo, el caso se reabre en silencio, sin comunicados oficiales, sin medios de comunicación. Se forma un pequeño grupo de análisis en Tel Aviv, compuesto por científicos, psicólogos militares y expertos en fenómenos extremos. Revisan todos los archivos, repasan grabaciones, reabren informes. Lo que encuentran es aún más desconcertante. Una imagen satelital tomada 3 semanas después de la desaparición, que en su momento fue descartada por baja resolución, muestra una sombra humana a las afueras de un complejo abandonado en Kal-e-Nou, una zona que en los años 60
Albergó instalaciones soviéticas subterráneas. La figura aparece y desaparece en el mismo punto. No camina, no corre, solo se desvanece. Pero cuando un equipo va al lugar a investigar, se topan con algo inesperado. Una escotilla metálica oculta entre escombros. Abierta, bajan. Lo que encuentran dentro es escalofriante. El túnel desciende unos 20 metros. El aire es denso, húmedo. Las paredes están cubiertas de inscripciones en hebreo, persa y un tercer idioma que nadie logra identificar. Parecen símbolos tallados, repetidos una y otra vez. Al fondo, una habitación vacía, pero en el suelo, una figura circular con marcas negras, similares a las que encontraron en la camiseta de Jonathan. Uno de los técnicos militares, al pisar esa figura, sufre un colapso nervioso. Empieza a gritar incoherencias. Habla de una puerta sin forma, de un ojo ciego que observa desde adentro. Es retirado de la misión y diagnosticado con psicosis aguda. Pero antes de ser sedado, repite una frase: él está allí, pero ya no es él. El caso vuelve a sumirse en el misterio. La habitación es sellada, el informe clasificado, pero Daniela no se detiene. Filtra la imagen de la figura circular a un grupo de lingüistas especializados en lenguas extintas. Uno de ellos le responde con algo que la hiela por dentro. Este patrón coincide con símbolos encontrados en tablillas mesopotámicas de más de 4000 años de antigüedad. Eran usadas en rituales para encerrar el espíritu de un hombre y evitar que su esencia retornara al mundo de los vivos. ¿Acaso Jonathan fue parte de un experimento antiguo, reactivado por razones que aún desconocemos? ¿Fue atrapado en un espacio que no es ni físico ni mental, una prisión de otra naturaleza? Las preguntas no hacen más que multiplicarse. Mientras tanto, un nuevo elemento aparece en escena. Un dron, esta vez estadounidense, capta una figura caminando por las ruinas del antiguo aeropuerto militar de Yazd, cerca del mar Arábigo. Es de noche. La figura se mueve entre los escombros, sin linterna, sin dirección aparente, pero cuando se detiene, se inclina y recoge algo del suelo. Luego se queda inmóvil durante más de 20 minutos. Las coordenadas son enviadas a inteligencia israelí, y aunque oficialmente no hay ninguna operación planificada, se registra una actividad inusual en esa región las siguientes 48 horas. 2 semanas después, un operario en la base aérea de Nevatim escucha una transmisión que lo deja helado. Una frecuencia no registrada emite un mensaje de apenas 3 palabras. Estoy debajo, Dani. La voz es clara, masculina, y corresponde, nuevamente, a Jonathan Halevi. Se genera una crisis interna. Algunos quieren intervenir, otros eliminar toda prueba, pero alguien más en secreto filtra la grabación a Daniela. Ella la escucha una y otra vez y llora. Es él. Está vivo, pero atrapado. ¿Qué le hicieron? La evidencia es ya innegable. Alguien o algo está manipulando las líneas de comunicación, usando su voz, dejando señales, empujando a Daniela hacia una conclusión inevitable. Jonathan está vivo, pero transformado por una experiencia que excede la comprensión humana. Una nueva teoría emerge dentro del pequeño grupo de investigadores independientes que sigue el caso. Jonathan podría estar físicamente vivo, pero conectado a algo más, a una entidad o dimensión que actúa a través de él. Quizá nunca estuvo solo, quizá fue elegido. Esta idea tan absurda como aterradora cobra fuerza cuando uno de los videos analizados con tecnología de DeepScan revela un patrón oculto en los movimientos de la figura captada por los drones. Alguien o algo lo guía, no de forma aleatoria. Sigue coordenadas precisas, lugares específicos, como si estuviera cumpliendo una misión. Una última pista sacude por completo la narrativa. Una carta, supuestamente enviada desde Irán, llega al buzón de Daniela. El remitente, S. Moradi. El contenido, 3 líneas escritas a mano. Él está en el umbral, ya no recuerda quién es, pero aún te busca. El sobre no tiene huellas, la caligrafía es firme. La tinta, analizada en laboratorio, pertenece a un modelo de pluma descontinuado en 1993. ¿Quién la escribió? ¿Cómo llegó esa carta hasta ella? La historia de Jonathan Halevi
ha dejado de ser una desaparición para convertirse en un eco de algo que roza lo inhumano, una grieta que se abrió en una noche de operación militar y que desde entonces no ha dejado de sangrar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que está ocurriendo? ¿Estamos frente a un fenómeno sobrenatural o ante tecnologías y secretos militares que exceden todo lo que creemos conocer? Escríbenos en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Te atreverías a buscar la verdad si eso significara perderte también? Apóyanos con un like, comparte esta historia, suscríbete y activa la campana, porque lo que descubrirás en la última parte es lo más oscuro y perturbador de todo este caso. El caso de Jonathan Halevi ha dejado de ser un simple expediente militar para convertirse en una grieta abierta en los cimientos mismos de lo que entendemos como realidad. Ya no se trata solo de una desaparición, se trata de algo mucho más profundo, más antiguo, más inquietante. Durante los últimos meses, investigadores independientes, analistas, periodistas clandestinos e incluso agentes retirados de inteligencia han ofrecido sus teorías, todas distintas, todas escalofriantes. La primera de ellas es la más simple, un experimento militar encubierto. Según esta teoría, Jonathan habría sido víctima de una operación secreta de manipulación neurológica relacionada con ondas de control mental o armas psicoacústicas. Esto explicaría los zumbidos previos a su desaparición, el comportamiento errático, la supuesta despersonalización y las transmisiones en su voz. El umbral al que se refieren en la carta sería el nombre interno del proyecto, un límite, un punto sin retorno. Pero esta teoría no explica las anomalías térmicas, la falta de huellas, la fotografía ni las inscripciones milenarias halladas en los túneles. La segunda teoría es más perturbadora. Jonathan habría sido arrastrado a una dimensión paralela, un lugar fuera del espacio físico al que solo se accede en circunstancias específicas, bajo condiciones desconocidas. Las marcas en el terreno serían símbolos de transición. Las voces captadas en frecuencias ultrasónicas, mensajes desde ese otro lado. Y su aparición en múltiples lugares, con movimientos que desafían la lógica humana, indicaría que su conciencia ya no está completamente ligada a nuestro mundo. Pero, si existe otra dimensión, ¿quién la habita? ¿Y por qué habría querido llevarse a un soldado? Aquí entra una tercera teoría, menos científica pero no menos inquietante. Jonathan fue elegido. Algunos creen que ciertas zonas del planeta, como la montaña donde desapareció, actúan como portales, lugares donde la realidad se afina, se rompe y algo entra. En esos puntos, los que están emocionalmente vulnerables o energéticamente alineados con lo que sea que habita allí, pueden ser tocados, marcados, tomados. Recordemos lo que Jonathan le decía a su hermana días antes: siento que algo me está esperando, como si ya lo supiera. Como si, en lo más profundo, él lo hubiera presentido toda su vida. ¿Y si fue así? ¿Y si Jonathan no huyó, sino que respondió a un llamado? Otros van más allá. Hablan de cultos antiguos, de conocimientos perdidos, de rituales que utilizan el trauma de la guerra como canal para contactar entidades que habitan entre los planos y que ciertos gobiernos, en su afán por controlar lo desconocido, se han atrevido a replicar. Por último, está la posibilidad más devastadora que Jonathan esté muerto, pero que algo utilice su imagen, su voz, su esencia, para manifestarse, como un eco atrapado, como una máscara vacía, un instrumento. Daniela ha considerado todas estas teorías. Las ha llorado, las ha negado, las ha investigado, pero ninguna le da paz, porque en el fondo lo único que quiere es una respuesta, cualquier respuesta. A veces se pregunta si su hermano sigue caminando entre ruinas, atrapado en un cuerpo que ya no le pertenece, si su alma grita desde un lugar que no tiene nombre, si su historia es un aviso, un presagio, una advertencia de que hay lugares donde el hombre no debe entrar porque no sabrá cómo salir, pero hay algo que nunca ha perdido, la esperanza. Y en esa esperanza hay una verdad. Mientras existan personas que se pregunten qué ocurrió, que exijan saber, que compartan esta historia, Jonathan seguirá existiendo, no como un archivo olvidado, sino como un misterio que aún late.
como una puerta que aún está entreabierta. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué crees tú que ocurrió con Jonathan Halevi? ¿Fue víctima de un experimento? ¿De una fuerza inexplicable? ¿De algo que está más allá de la razón o del alma? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿Has escuchado casos similares? ¿Conoces otros soldados, personas o lugares marcados por lo inexplicable? Tu voz puede marcar la diferencia. Tu opinión puede abrir caminos. Y tu curiosidad puede mantener viva la memoria de quienes desaparecen en las sombras. Si este caso te ha dejado con más preguntas que respuestas, apóyanos con un like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos y comparte este video con quienes buscan entender lo que otros prefieren ignorar. Porque hay historias que merecen ser contadas y otras que no quieren ser olvidadas.